¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos a punto de comenzar. Estaremos empezando a las 10 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de recibirlos en esta segunda sesión de los martes de taller de tecnología del concreto de Holcim. Y bueno, estamos muy contentos también de saber que está conectándose gente de algunos países de Latinoamérica. Nuevamente les damos la bienvenida y estamos a punto de comenzar. Me gustaría igual agradecerles a todos los que nos han ayudado a contestar la encuesta para ver en qué podemos mejorar. Los invitamos igual nuevamente terminando la sesión a contestar unas breves preguntas para ver cómo podemos hacer de estas sesiones mucho más dinámicas y de provecho para todos ustedes. Y bueno, pues sin más preámbulo, quisiera pasarle la palabra a nuestros panelistas del día de hoy, David y Gabriela, expertos en el tema de fabricación y transporte del concreto, y que bueno, nos van a platicar acerca de este tema. Hola, buenos días. Soy Gabriela Corral. Soy coordinadora de innovación de Holcim México. Actualmente me encuentro ubicada en CITEC. Llevo 10 años en Holcim. Inicié en Concretos Querétaro como laboratorista, jefa de calidad. Fui asesor técnico para Valle de México, jefe de calidad en Valle de México. Y pues ahora estoy iniciar. Los dejo con David para que nos platique un poquito de quién es y qué ha hecho. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecerles a todos por estar aquí, darse el tiempo para este webinar. Yo soy David Martínez, actualmente fungo como jefe de calidad de las operaciones del Valle de México. Anteriormente estuve 2 años como jefe de producción de aquí de la misma unidad de negocios y hace ya algunos ayeres fui parte también del equipo técnico del CITEC, del Centro de Innovación Tecnológica, que hoy pues me hizo el honor aquí de invitarnos con ustedes.
Entonces, sin más preámbulo y sin más rodeos, vamos a empezar un poquito en materia, vamos a platicar en términos generales cuáles son los beneficios que esperamos de este curso, y uno de los principales que nosotros consideramos es de que queremos difundir a toda la comunidad los requisitos que existen de manera estándar en el mercado de la producción de concreto premezclado, para la producción y la distribución. Entonces, lo que pretendemos es de que todo mundo, cuando termine esta plática, conozcamos cuáles son los principales requisitos y que tengamos de manera general un enfoque a la normativa que aplica. Y bueno, difundiremos aquí algunas mejores prácticas que se tienen que aplicar en cada uno de los casos que están establecidos en la norma, ya que estas mejores prácticas son el resultado mucho de la ejecución propia o sistemática de las actividades que están establecidas en la norma. El temario es bastante breve, ustedes pueden ver, son 5 temas. Vamos a empezar con una breve introducción, algunos temas bastante históricos, bastante simples. Vamos a hablar algo de lo que estamos haciendo de manera general la industria para llegar a la profesionalización. Vamos a resumir de manera muy breve también cuál es el proceso de fabricación del concreto. Vamos a hablar de los procedimientos y las normas, y finalmente vamos a ver algo específicamente sobre el transporte y la entrega del concreto. ¿Sale? Todo esto va a estar basado en la normativa que se tiene vigente, tanto de la NMX C155 como lo establecido por la ACTM C94 y C94M, o que está, digamos, aterrizado en el proceso que se estableció en la National Ready Mix, que es básicamente la interpretación del proceso de ACT. ¿Sale? Bueno, como parte de la introducción, me gustaría comentar que el tema del concreto es un tema bastante común en nuestra vida cotidiana y que todos en algún momento de nuestra existencia hemos tenido contacto con este producto, de manera consciente o inconsciente, ¿no? ¿Quién no conoce el vecino de la cuadra que hizo la ampliación de su casa, en donde utilizaron concreto que hicieron en la calle, que cerraron la cuadra y que estaban los hijos, la señora y todo el mundo interviniendo porque estaban forjando su patrimonio? ¿O quién no ha visto cuando vamos pasando por la calle y vemos una construcción en la que pues, de repente generan obstáculos en la banqueta, en donde te salpica mezcla, en donde surgen algunos inconvenientes que nos hacen relacionarnos de manera propia o impropia con este producto, ¿no? Entonces, creo que aquí es una parte importante en el que nosotros estamos rodeados de concreto y a lo mejor no somos capaces de visualizarlo, no tenemos pues la costumbre o no tenemos el trato familiar con este producto que se nos hace indistinto. Sin embargo, pues yo quisiera preguntar, todo el mundo conocemos el concreto, hemos tenido esa relación, pero ¿sabemos de qué forma se realiza una mezcla de concreto? O sea, ¿tenemos idea de qué es lo que se tiene que hacer para obtener una mezcla de concreto? Entonces, podremos partir de este punto. Les comentaba que si conocemos al vecino o al maestro Pepe, que es el que ha hecho las casas de toda la colonia, en donde mezclan el concreto de una forma como lo vemos en esta imagen. Entonces, el maestro Pepe ha hecho prácticamente todas las casas de la colonia y todas las casas las ha hecho de esta forma tradicional, haciendo la mezcla en el piso, mezclando grava, arena, cemento, agua. ¿Sí? Pero también el maestro Pepe tal vez ha trabajado un poco en la tecnificación y ha mejorado su proceso de fabricación del concreto y utiliza un equipo como este que tenemos aquí en la imagen de la derecha, en donde ya ocupa un trompo revolvedor, empieza con cierto nivel de tecnificación y obviamente minimiza su mano de obra. Pero tenemos otra forma de producir concreto como el que se muestra aquí en la olla, en donde utiliza un sistema semiautomatizado, en donde prácticamente solamente dispone de una persona y la agitación solamente requiere de un equipo mecánico, sí que es manipulado por una sola persona, en donde ocupa un sistema de pesaje semiautomatizado,
que no tiene un nivel de precisión tan alta, pero sí ayuda muchísimo en el tema de la fuerza de trabajo que se requiere para lograr una mezcla homogénea. O estos sistemas de producción de concreto que son meramente industrializados, en donde aquí básicamente la producción es masiva y se tienen controles de distinto nivel para lograr pues la uniformidad del concreto. Bueno, como parte de los datos históricos, en 1824 fue descubierto el cemento Portland de manera formal. Se genera la patente del cemento Portland en esta fecha, y después de esa fecha había muchos intentos por lograr que justamente este producto, el cemento, se pudiera producir de una manera masiva. Al estar buscando esas alternativas, esa forma masiva de producción, se daban cuenta que con el cemento era demasiado costoso. Entonces intentaron adicionar agregado al cemento para lograr justamente, el abundamiento de esta masa de concreto. Entonces, hubo un empresario visionario a principios del siglo XX, para ser específicos fue en 1903, cuando Jürgen Heinrich Magens, él es un alemán, que generó formalmente la patente de la producción de concreto y lo denominó concreto premezclado. Es entonces donde surge formalmente ya la producción de concreto premezclado, que es la combinación del cemento como aglutinante, cemento Portland, más agregados, ¿sí? Y él fue el primero en realizar la producción digamos, de forma masiva de este producto y transportarlo a los sitios de colocación donde era requerido. ¿Vale? Entonces, dado estos temas históricos, Gaby nos va a apoyar en explicarnos cuál es el fin de elaborar el concreto y los esfuerzos que está haciendo la industria para pasar de la parte de producción industrial a la profesionalización del proceso. Bueno, vamos a ver cuál es el fin de elaborar el concreto. Principalmente es satisfacer una necesidad. ¿Qué necesidad tengo yo? Pues puede ser construir mi vivienda, que es la autoconstrucción, es el que vemos regularmente en la calle. Un tema social para comunicar, para llegar a ciertos lugares de la misma comunidad. El consumo para un proyecto específico o simplemente comercializar el producto. Pero tendremos un enfoque de calidad en todas estas necesidades, en todos revisamos, pues regularmente, como platicaba David, el maestro Pepe, en la autoconstrucción, es muy difícil que enfoque el tema de calidad o que realice pruebas o que todas sus mezclas sean uniformes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo empezar a cargar una cubeta con concreto que ya después de la mitad de la losa, ¿no? Ya no cargas la misma cantidad de materiales. Entonces, es muy difícil que en este tipo de construcciones tengamos un enfoque de calidad. Sin embargo, para el autoconsumo y la comercialización, ya tenemos que cumplir con ciertas normas y especificaciones, porque ya el mismo proyecto nos dice con qué tenemos que cumplir. Entonces, tenemos que tener una tendencia hacia esto, a que todas las construcciones revisemos la calidad de lo que estamos haciendo y del producto que vamos a tener. Bueno, vamos hacia la profesionalización de la industria. ¿Qué necesito? ¿Cómo lo logro? Pues básicamente lo que necesito es experiencia de la gente, especialización del personal. No es lo mismo que yo contrate al mecánico Pedro que a un ingeniero, ¿no? Que tengo que arreglar, y sobre todo lo más ideal es que sea automatizado. Si eliminamos más factores, más fácil es tener un producto de calidad. ¿Qué necesito para realizar un pedido de concreto?
Si yo voy a construir un proyecto, es importante mencionar el tamaño del agregado, el revenimiento que necesito, contenido de aire en caso de que se necesite y la especificación de la masa unitaria. Existen diferentes tipos de agregados, diferentes aditivos para lograr lo que necesitamos, ¿no? Adicionalmente, recomendamos mencionar qué elemento vamos a colar. Muchas veces estamos confundidos en el producto que necesitamos. ¿Por qué? Porque a mí en el proyecto me especifican únicamente el tamaño de agregado, el revenimiento, pero muchas veces el elemento es complicado, o la condición de servicio que vamos a tener, o la distancia de bombeo a la que vamos a lograr. Entonces, si ustedes nos mencionan estos puntos, es más fácil que logremos darles una solución. Ya con estos puntos, yo puedo determinar qué materiales necesito, y para realizar el diseño de la mezcla tenemos diferentes alternativas. La primera es que el proveedor del concreto, Holcim, realice la dosificación y el diseño de la mezcla. Otras veces, cuando es un proyecto muy específico, el mismo comprador nos indica los materiales que necesita. Entonces, nosotros cargamos lo que ustedes nos dicen. Evidentemente, ya la responsabilidad es del comprador, porque él nos dice exactamente qué cargar. Y existe otra alternativa, que es cuando ustedes nos proporcionan un consumo de cemento específico o mínimo, o una relación agua-cemento específica, y ya nosotros como proveedores nos encargamos de lo demás para lograr lo que ustedes necesitan. Posterior a esto, nosotros ya podemos ahora sí determinar qué tipo de cemento es el que requieren. Como ya les explicaron en la sesión pasada, tenemos diferentes tipos de cemento para lo que ustedes necesiten. El agua que voy a requerir, los aditivos, por eso les comentaba hace ratito. Cuando nosotros diseñamos un concreto, tenemos aditivos de línea, pero cuando es un proyecto muy específico, adicionamos otro tipo de aditivos para ayudar a colocar el producto. Y los agregados, por eso se hablaba de una masa unitaria. ¿Qué tipo de agregados necesito? ¿Cuáles cumplen con lo que ustedes necesitan? Y en base a eso, nosotros logramos conseguir la materia prima necesaria para tenerla en planta y poderle suministrar. Okay. David, ¿nos apoyas un poquito con el proceso de la fabricación del concreto, por favor? De acuerdo. Muchas gracias, Gaby. De acuerdo a lo que platicó Gaby, una vez que el usuario final nos define qué características requiere del producto, ya definimos qué materiales vamos a emplear para cumplir con los requerimientos del cliente, entramos al proceso de la fabricación del concreto. Aquí vale la pena aclarar que la parte del proceso de fabricación del concreto solamente engloba la producción, el transporte y la entrega. Todos los puntos que sean posteriores a la entrega, como la colocación, el acabado, el curado y los defectos que se generen de manera tradicional por las deficiencias en la colocación, no están englobados en este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso de fabricación es básicamente lo que tenemos que hacer para que el producto se elabore. Entonces, este es un diagrama general. Esta lámina muestra de manera esquemática los componentes que debe tener una planta de concreto. Está especificado en la norma mexicana, tanto en la 155 como en la ACTM, en la C94, en donde se establece que las plantas deben de contar con ciertas características especiales para que se considere como concreto de producción industrializada. Entonces, especifica que debe tener compartimentos para los diferentes agregados y para los diferentes cementos. Por eso se tienen los hilos y se tienen las mamparas de almacenamiento de agregado. Debe de contar con dispositivos de dosificación de agua y dispositivos de dosificación de aditivo. ¿Sale? Entonces, eso es en términos generales de infraestructura. Después se establece
se establece que tienes que tener materia prima. Esa materia prima, ¿qué debe de cumplir? Debe de cumplir con los estándares establecidos en las normas y tiene que cumplir también con los estándares establecidos por el cliente. En este caso, nosotros le compramos a un proveedor de agregado un agregado que debe de cumplir ciertos requisitos particulares. Entonces, tenemos que estar apegados a ello para cumplir con ello el requerimiento del cliente final, que es el constructor. Les decía, tenemos que garantizar que todas las plantas tienen un compartimento para almacenar, evitando la contaminación de los agregados, ya que la contaminación de los mismos genera un desproporcionamiento de la receta. Entonces, no nos permite tener repetitividad en cada uno de los bachazos. Y nosotros tenemos que garantizar que ese material es el suficiente para garantizar la producción. Entonces, el requerimiento de los materiales lo tendremos que hacer siempre en función de las necesidades del cliente o de los volúmenes suministrados por el cliente. Se programan todos los insumos: arena, grava, cemento, agua y aditivos. Una vez que tenemos la materia prima disponible, entonces pasamos al proceso de dosificación. Entonces, la dosificación, en términos generales, es el proceso en donde se mezclan todos los componentes de una receta y se garantiza la uniformidad de esta mezcla en todos los procesos subsecuentes. Es decir, tenemos que garantizar la repetitividad de esa receta de manera sistemática en el proceso. Para nosotros realizar una dosificación y garantizar que se estén realizando de manera sistemática o de manera repetitiva el proceso, tenemos también que garantizar que tenemos una receta de dosificación que es elaborada por cierta área particular que hace los proporcionamientos y los diseños de los productos. Entonces, la planta de dosificación, en términos generales, lo que hace es replicar una receta y esta receta está previamente evaluada y desarrollada de acuerdo a un fin específico. Ese fin específico lo establece el cliente final, en este caso, el constructor. Una vez que nosotros tenemos los materiales y logramos una dosificación adecuada, tenemos que garantizar que esa repetitividad se puede garantizar a lo largo del tiempo. Esa repetitividad la tenemos que garantizar con el equipo siempre en buenas condiciones. Tenemos que garantizar que los componentes de cada uno de los equipos que intervienen en la homogenización, en la producción, en la precisión, en la dosificación, se encuentran en óptimas condiciones. Entonces, para ello, siempre tenemos que garantizar un correcto programa de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Bueno, en términos generales, entonces, la planta lo que tiene que hacer es reproducir una receta de dosificación, reproducir de manera sistemática. Entonces, primero, para poder reproducir una receta, la receta tiene que estar diseñada, tiene que estar proporcionada de acuerdo a un requerimiento. Entonces, una vez que tenemos la receta, tenemos que contar primero con una materia prima que tenemos que evaluar. Tenemos que inspeccionar para garantizar que está apegado a los estándares, tanto de la normativa como los estándares que yo estoy requiriendo para cumplir con el requerimiento de un cliente final. Una vez que la tenemos, la materia prima inspeccionada, la tenemos que almacenar y tenemos que garantizar que no existe una contaminación o alguna forma de almacenamiento que pudiera alterar sus propiedades. Si estamos hablando de almacenar aditivos sólidos, tendría que garantizar que no están expuestos a intemperie, a lluvia, a sol, porque pueden modificar las propiedades. ¿Sale? Entonces, contamos con la materia prima, la tenemos almacenada, tenemos que garantizar la reproducción de la receta de dosificación, ¿sale? Y tenemos que también estar validando de manera sistemática las condiciones de los equipos, sobre todo de transporte. El equipo de transporte tiene que garantizarse que no tiene, por ejemplo, material adherido a las paredes que dificulte o que minimice la eficiencia del mezclado o que pueda restar potencial a la homogenización de la mezcla. Si estamos hablando de mezcladoras fijas,
tenemos que garantizar el correcto funcionamiento del sistema hidráulico del equipo para garantizar las revoluciones y tenemos que garantizar la limpieza. ¿Vale? Eso es en el caso de los equipos mecánicos. Y en la parte de los equipos de precisión, en el caso de las básculas, tanto de cemento como de agregados, y los cuentalitros o medidores de flujo de agua o de aditivo, se tiene que garantizar la calibración y por lo tanto la trazabilidad de esas calibraciones. ¿Sí? Bueno, avanzando un poquito hacia cómo queremos nosotros llevar la producción a la profesionalización, tenemos que partir de los estándares que existen a nivel global, y para ello Gaby nos va a hablar de los procedimientos y normas que existen en el mercado y de los que rigen la producción de manera estándar. Adelante, Gaby. Gracias. Muchas gracias. Ahí, una fe de ratas, Luis Salcedo nos hizo el favor de hacernos la observación. Es la NMXC 155. Específicamente es industria de concreto, concreto hidráulico dosificado en masa, especificaciones y método de ensayo. Es importante que ustedes sepan que si no hacen referencia a ninguna otra norma u otra especificación, cualquier productor de concreto realizará producto con base a esta norma. Adicionalmente, agradecemos mucho que tenemos gente de otros países y por eso hacemos referencia a la STMC 94/C, 94M, que habla de las especificaciones normalizadas para concreto premezclado. Esta la pueden tomar como referencia y de ahí su norma local se basará mucho en esta. Tendrá alguna que otra variación, pero no son de tanta importancia. Lo específico y lo grueso viene en esta norma y ahí podrían referenciarse o buscar qué norma local hace referencia a esta. Bueno, vamos a hablar un poquito de los equipos medidores, de lo que habla la norma mexicana, específicamente las básculas. ¿Qué tienen que tener? Bueno, pues deben de ser calibradas con equipo debidamente calibrado y verificadas en dado caso de que tengamos dudas. Deben de estar con una capacidad adecuada para realizar las cargas de los materiales requeridos. Adicionalmente, cualquier variación que pudieran tener, deben ser capaces de monitorearla y de detectarlas corregidas con un sistema de verificación. Los instrumentos digitales deben poder leerse fácilmente. Los medidores de aditivo y de agua igualmente deben de ser capaces de dosificar la cantidad requerida para cada mezcla. Deben estar arreglados de tal manera que las mediciones no sean afectadas por las variaciones de presión de la tubería de agua o de los tanques. Deben estar equipados con vertederos o válvulas para su calibración. Las mezcladoras deben estar equipadas con un dispositivo que permita controlar el tiempo. Es muy importante que sepamos porque no siempre, no se llenan al 100%. Es importante que si el sistema de mezclado es directamente en el camión, no exceda el 63% del volumen total de la carga. ¿Qué sucede cuando se excede? Corremos el riesgo de que se derrame, sobre todo cuando hay pendientes en el camino. Deben de estar hechas de material que no absorba, deben de tener aspas en buen estado. Y para el tema de que tengamos un sistema de agitador estacionario, una mezcladora estacionaria, para el traslado el volumen no debe exceder el 80%. Y David hará un poquito de el concreto premezclado directamente en las plantas. Ok.
como parte de lo que especifica la norma mexicana, establece algunos métodos específicos para el mezclado del concreto. También lo establece la National Ready Mix. Entonces, uno de los primeros requerimientos de esa norma es el concreto mezclado en planta. Y dice que este proceso engloba solamente el producto que se elabora en una mezcladora estacionaria. Aquí, para cuando se trata de este caso de mezcladoras estacionarias, la norma establece que el volumen mínimo de mezclado de un tambor debe de ser 1 metro cúbico. Y si se requiere, o si el tambor es o tiene un volumen adicional a 1 metro cúbico, se deben de incrementar 15 segundos adicionales en el mezclado. Es decir, si yo tengo un tambor de 1 metro cúbico de capacidad, que hace bachadas de 1 metro cúbico, el tiempo mínimo tendrá que ser 1 minuto. Si yo tengo volúmenes excedentes sobre 1 metro cúbico, por ejemplo, si tuviera un tambor de 4 metros cúbicos, yo tendría que incrementar adicionalmente 45 segundos. Entonces, para una bachada de 4 metros cúbicos, en teoría, yo tendría que tendría que invertir 1 minuto 45 segundos para garantizar la homogeneidad, si el concreto es mezclado 100% en la planta. El siguiente método de mezclado que establece la norma es el concreto mezclado parcialmente en la planta, en donde aquí se hace mixto. O sea, el mezclador central, como el que vemos en la foto, ese mezclador central hace un premezclado del concreto y la homogenización se termina o se finaliza en el camión revolvedor. Este tiempo que se da en el premezclado tendrá que ser el suficiente para lograr que se integren todos los componentes, aunque no se garantice la homogenización. La homogenización se logrará en este proceso de concreto mezclado parcialmente en la planta, se logrará hasta el momento en el que el concreto es vertido hasta el camión revolvedor. Y finalmente, la norma establece el tercer método de mezclado, que es el concreto mezclado en camión. Cuando el concreto es mezclado en camión, se tiene que garantizar que el producto, una vez agregados todos los componentes de la mezcla, garantiza una homogeneidad entre 70 a 100 revoluciones. ¿De qué dependerá este valor? Dependerá del tipo de mezclador, dependerá del tamaño de la mezcla, dependerá de la velocidad o de la eficiencia que tenga el motor de la agitación del mezclador. Lo que se dice en el tema de la industria es que si el concreto, una vez agregados todos los componentes, no tiene de 70 a 100 revoluciones, no se garantiza la uniformidad del concreto. Ok, entonces, si en resumen de lo que llevamos hasta este momento, el cliente nos hace un requerimiento de producto, nos especifica algunas características particulares de revenimiento, nos especifica algunas características particulares de peso, si requiere un concreto ligero, pesado, y ya tenemos levantados todos esos requerimientos, entonces establecemos nosotros una receta de dosificación o una posible receta de dosificación. Después que tenemos la receta y tenemos especificados los materiales que vamos a emplear, ¿sí? y definimos el equipo, entonces tenemos que validar que todo ese proceso que ya llevamos hasta este momento esté ad hoc, que esté adecuado, que esté cumpliendo con las especificaciones. Entonces, para ello, se establecen algunos requisitos de uniformidad de mezclado. Ojo, y también quiero aclarar, esta parte de requisitos de uniformidad solamente valida el proceso. Todavía no llegamos a la prueba de monitoreo. Una vez que nosotros, ya teniendo la receta, teniendo el equipo de dosificación y validando el proceso de dosificación, lo que tenemos que validar es que ese proceso está siendo ejecutado de manera correcta y para ello se evalúan estas pruebas de uniformidad para, digamos, liberar el equipo. Entonces, como parte de los requisitos de uniformidad, la norma especifica que se tienen que hacer 3 muestras tomados de la misma porción. Es decir, de un camión tenemos que tomar 3 muestras para garantizar si es un mezclador fijo o si es una mezcladora estacionaria,
tenemos que garantizar que el mezclado de ese equipo es eficiente. Entonces, se tiene que tomar una porción del concreto después del 15% de la descarga del concreto, al 50% de la descarga y antes del 85% de la descarga. Tomamos esas porciones y tenemos que hacer un promedio de esas 3 pruebas. Entonces, como valores de cumplimiento, la norma especifica que la masa unitaria en cada una de las pruebas no debe de tener una variación mayor a 16 kilogramos. Una masa unitaria cuya variación no puede exceder 16 kilogramos. En el contenido de aire, entre las 3 muestras tomadas, se tiene que garantizar que el contenido de aire no varía entre cada una de ellas en más del 1%. Tenemos que garantizar que el revenimiento, si el concreto que estamos evaluando es menor que 5, la tolerancia no debe de ser más o menos 1.5%, 1.5 centímetros. Entre el 5 y el 10% que sea más o menos 2.5 centímetros, o cuando sea mayor que 10 centímetros, que no sea mayor más o menos 3.5 centímetros. Esto es lo que establece la 155. Pero particularmente la ACTM, la C94, establece para el revenimiento mayor que 10 como tolerancia más o menos 4 centímetros o más o menos 40 milímetros. Con respecto a la norma mexicana hay una variación de 0.5 centímetros ahí que se tiene que tomar en cuenta. También como parte de los requisitos de uniformidad de mezclado, se tiene que validar el contenido del agregado grueso en cada una de las porciones de la mezcla. Entonces, cada porción de la mezcla no debe tener una variación mayor del agregado grueso que se retiene en la malla 4 de más del 6%. La masa del mortero, ¿sí?, no debe de variar en cada una de las pruebas en más del 1.6%. Y el promedio de la resistencia solamente establece la norma que debe de ser validada la resistencia de la compresión a 7 días de edad, y la variación entre muestra y muestra no debe de ser mayor a 7.5%. Si estos valores de uniformidad no se cumplen, tanto para el equipo dosificador fijo o el mezclador fijo, o como de las mezcladoras de camión, mezcladoras de olla revolvedora, se dice que el producto, o más bien el equipo, no está liberado y se tienen que hacer los ajustes necesarios. Si estamos hablando de mezcladoras estacionarias o de mezcladoras fijas, se tiene que hacer validaciones incrementando el tiempo de mezclado, incrementando o minimizando el volumen de la carga, hasta que se garantice que estos requisitos de uniformidad se logran. En el caso de los camiones revolvedores o de las ollas revolvedoras, se tiene que garantizar que el trompo o la olla revolvedora cumple con los requisitos de uniformidad, o en otro caso se tendrá que estar validando, se tendrá que estar validando la eficiencia tanto del equipo, de la agitación, como de las condiciones de las aspas, como de la limpieza interna del trompo. Ok. Continuando con este tema, y una vez que ya hicimos la validación o la liberación del equipo de dosificación, tanto fijo como de transporte, entonces tendremos que caer en las pruebas de monitoreo de la calidad del concreto fresco. Entonces, en esas pruebas de monitoreo de la calidad, entonces tenemos que validar ahora sí el revenimiento, el contenido de aire, la masa unitaria, la temperatura, y tendremos que elaborar especímenes para determinar la resistencia a la compresión. Aquí, en este caso de la resistencia a la compresión, ya no solo sería la resistencia a la compresión a 7 días. Para el tema del monitoreo de la calidad, tiene que ser el monitoreo de acuerdo a lo establecido por nuestro cliente final, y tendrá que estar cumpliendo como mínimo con 12 especímenes a la edad especificada como edad de cumplimiento. Esa edad la deberá especificar el cliente. Entonces, ¿cómo se elaboran estas pruebas? Bueno, eso es parte de lo que se dará en la sesión 3 de estos webinars, de este curso de tecnología, en donde se hablará específicamente de las propiedades del concreto en estado fresco. Y ahí se verá a detalle qué se tiene que cumplir específicamente en cada uno de los puntos que se validan en el concreto fresco.
Ok. Cuando validamos el concreto, la condición del concreto fresco, tendremos también que validar el proceso de dosificación. Y el proceso de dosificación se tiene que validar con el cumplimiento de las tolerancias en el batch, en el proporcionamiento de la receta. Ese batch establece como criterio de cumplimiento que el porcentaje de dosificación del agua no debe de ser más o menos el 1%, el del cemento más o menos 1%, en agregados más o menos 2%, y en las adiciones y aditivos no debe de ser mayor, no más o menos del 3%. ¿Qué sucede si por alguna naturaleza del proceso, de manera esporádica, de manera pues no prevista, se genera un incumplimiento en las tolerancias? Pues se tendrá que hacer un retrabajo, o se tendrá que hacer una reclasificación del producto, o se tendrá, en el mejor de los casos, sí, o más bien, en el peor de los casos, se tendrá que hacer el desechar el producto. Sí, eso no está escrito en la norma, sin embargo, de manera tradicional, como una práctica común, se sabe que si hay incumplimiento de las resistencias, podremos determinar nosotros si desechamos el concreto, lo reclasificamos a una resistencia menor o realizamos un retrabajo para hacerlo producto conforme. Bueno, una vez que ya elaboramos el concreto y validamos el proceso de dosificación, entonces tendremos que partir hacia la entrega del concreto. Pero para entregarlo necesitamos primero realizar el transporte. Necesitamos transportarlo del sitio de fabricación hacia el lugar de la obra. Entonces, para ello, nosotros el proceso de entrega, perdón, de transporte, lo tendremos que iniciar primero con la liberación de un producto. ¿Quién hace la liberación del producto? La parte de calidad. La parte de calidad es responsable de validar el proceso de dosificación. La parte de calidad va, inspecciona las tolerancias, hace un monitoreo de los criterios de cumplimiento o los criterios de liberación, que son el revenimiento y el rendimiento, y una vez que valida la parte de calidad esas condiciones, entonces le entrega la remisión al operador, que realizará propiamente el operador del camión revolvedor o del camión caja, según sea el caso. Después, una vez que se realiza la liberación del producto, entonces el operador o la persona responsable del traslado del producto tendrá que ejecutar ciertas actividades para preservar las condiciones, tanto de homogeneidad del producto, como del revenimiento, como del aspecto, de la condición de uniformidad del producto. Entonces, en el caso del camión revolvedor, tendrá que llevarlo a una cierta velocidad de agitación que garantice que el producto no genera segregación o no genera una pérdida de humedad. Y una vez que llega el producto a la obra, tiene que garantizar la uniformidad. La norma mexicana establece que el concreto, estando en obra, tiene que garantizar al menos 30 revoluciones para que se restablezca la uniformidad del producto, dado que las condiciones de tránsito pueden generar cierto nivel de segregación. Entonces, previo a la descarga, el operador del camión tendrá que realizar algunas agitaciones adicionales para que el concreto retome su condición de uniformidad. Y una vez que se tiene garantizada la uniformidad, tiene que estar dispuesto a presentar las pruebas de aceptación. Un criterio de aceptación en México para el producto es el revenimiento. Entonces, se tiene que hacer prueba de revenimiento y se tiene que cumplir con las tolerancias que hablamos en la lámina anterior. Una vez que la prueba de aceptación del revenimiento es aprobada, entonces hay otra prueba adicional que tiene que ver con el volumen o el cálculo del rendimiento. Al principio, Gaby nos comentaba que hay un cálculo de masa unitaria que tiene que especificar el cliente para saber si es un concreto ligero o pesado, pero también para saber si ese concreto está cumpliendo con el volumen que el cliente nos está solicitando.
Entonces, el cliente de manera, digamos, general, siempre te pide de entrada un revenimiento de cumplimiento y un volumen que cumplir. Y ya en estado endurecido, adicionalmente nos pide que cumplamos con una resistencia a la compresión y algunas características adicionales en caso de así haberlo especificado. Adelante, Gaby. Gracias. Vamos a hablar un poquito del transporte del concreto, ya más específico. Puede ser transportado en equipo no agitador y este debe de satisfacer algunos requisitos. Entre ellos, la caja debe ser metálica, lisa e impermeable y equipada con compuertas que permitan controlar la descarga y evite la segregación o fuga de mortero o lechada. Otra, la caja del camión debe proteger el concreto, debe estar cubierta, debe ser entregado con un grado satisfactorio de uniformidad. Ya hablábamos hace ratito del tema de la segregación. La descarga total del concreto debe hacerse dentro de la hora y media posterior a la introducción del agua de mezclado. Aquí este punto es muy importante y llegamos a entrar muchas veces en controversia porque cuando llegamos a la obra hablan de que la norma indica hora y media a partir de que sale de planta. Pero esto es siempre y cuando no se empleen aditivos modificadores del tiempo de fraguado. Entonces, es importante que revisen con su proveedor qué tipo de aditivos están usando y si estos modifican el tiempo de fraguado. La mayoría de las unidades de negocio que tenemos nosotros usamos este tipo de aditivos porque regularmente consideramos 1 hora de traslado y 1 hora para que el concreto pueda colocarse. Entonces, siempre es importante que revisen el tema del tiempo de descarga para que no caigamos en confusiones. Es hora y media si es con únicamente agua. Entonces, es importante que consideren que el tiempo y los temas ambientales pueden modificar las condiciones del concreto. Otro punto importante que debemos vigilar es la velocidad de agitación y el número de vueltas del trompo para garantizar la uniformidad. El tiempo transcurrido desde que entró en contacto con agua y el cemento en planta son 90 minutos, pero ya hablamos que es un tema de si no tienen aditivos modificadores o con retardo de fraguado. Es importante que se considere que durante el transporte de la olla, esta debe de girar a una velocidad de agitación de entre 2 y 6 revoluciones por minuto. Por ahí alguien tenía esa pregunta, la vi hace ratito. Entonces, es importante también que cuando el concreto sea mezclado totalmente en camión mezclador, se requieran de 70 a 100 revoluciones de velocidad de mezclado iniciadas desde que el equipo está en planta. Entonces, ahorita David nos va a platicar un poquito más del tema del revenimiento, que por ahí también tienen algunas dudas y ya con esto se aclara. Ok. Bueno, el revenimiento del concreto debe de estar dentro de los valores permisibles o de las tolerancias que hablamos hace un momento, pero solo se puede medir, dice que dentro de los primeros 30 minutos, una vez que la unidad llega a la obra. Entonces, en términos generales, el revenimiento solo aplicaría a partir de que llega a la obra y máximo 30 minutos estando en espera. Después de ese tiempo, en estricta teoría, ya no debería de aplicar el revenimiento o ya no deberían aplicar las tolerancias. Dice también que el revenimiento se debe de tomar dentro de los primeros 5 minutos una vez que se toma la porción de la muestra. Y que cuando llegamos a la obra y se tiene un revenimiento inferior al especificado por el cliente, el productor puede agregar aditivo para obtener el revenimiento que está solicitado por el cliente. Obviamente, esta adición de aditivo tiene que ser de común acuerdo, debe de ser de común acuerdo con el cliente. Bueno, y para finalizar la parte de la aceptación, una vez que el concreto llega a la obra, si el cliente no se encuentra en condiciones de aceptar el concreto, ¿sí?
el productor solamente tiene responsabilidad sobre el producto durante los primeros 30 minutos. Después del minuto 31, en estricta teoría, la responsabilidad se transfiere directamente al consumidor o al constructor, y lo que decíamos, ya no aplicarían las tolerancias de cumplimiento del revenimiento. Y bueno, uno de los puntos importantes, y lo mencioné también en una slide anterior, es que siempre tenemos que garantizar que el concreto mantiene su condición de uniformidad. El cliente final siempre nos va a demandar un revenimiento de cumplimiento, pero también nos garantiza, o más bien nos solicita, siempre que tengamos condiciones de uniformidad adecuadas para garantizar la colocación, el acabado, el bombeo, ¿sí? Y tenemos que nosotros, como productores, garantizar que el producto cumple con esas expectativas, adicional que tenemos que estar lidiando con las condiciones tanto del proceso constructivo como con las condiciones climáticas, como con las condiciones de tránsito. Entonces, esas variables las tenemos que considerar como productores para garantizar la uniformidad. ¿Sale? Entonces, para cerrar esta parte es de que una vez que nosotros elaboramos el concreto y tenemos todo el proceso controlado, tenemos que garantizar el cumplimiento del revenimiento y la uniformidad para garantizar la colocación. Gaby, adelante. Gracias. Bueno, en resumen, lo que acabamos de platicar es esto. ¿Cómo se produce, cómo se fabrica el concreto? Básicamente con una planta. Es importante tener los materiales separados, tener diferentes tolvas para los diferentes agregados, tener silos específicos para cada tipo de cemento, tener los aditivos debidamente señalados, revisar el concreto, liberarlo, tener un equipo de dosificación. Es muy importante también que revisen que las plantas de concreto que les suministran tengan un laboratorio en cada planta. ¿Por qué? Porque de esta manera van a estar seguros ustedes de que se monitorea lo que les están enviando. Entonces, esto sirve para ustedes, sirve para nosotros como un tema de control de calidad de nuestras plantas. Para el tema del transporte, es importante para nosotros saber la ubicación específica, el producto, como ya lo habíamos mencionado antes, porque en base a esto vamos a determinar qué aditivos usamos. Igual, platicábamos hace rato que es importante que nos indiquen el tipo de elemento, la distancia de bombeo, si es directo, si es bombeado, porque de igual manera, con base a esto, nosotros determinamos los materiales y los aditivos que vamos a usar. Ya más adelante estarán viendo el tema de los aditivos y de las pruebas que se realizan. Veo que por ahí tienen algunas dudas, pero siempre es importante que nos especifiquen el elemento y la longitud de bombeo, porque para esto nosotros podemos hacer modificaciones específicas al producto para su obra. No quiere decir que nosotros estemos cerrados o no podamos hacer un diseño específico para ustedes si el proyecto así lo requiere. Entonces, no creo